Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video sobre una historia que ocurrió en Nueva Zelanda. Hace poco tocamos un caso de este país que fue el monstruo de Tinder, que si quieren pueden ir a ver, está entre los últimos videos. Y si se acuerdan, en ese video yo había comentado que Nueva Zelanda está catalogado como uno de los países más seguros del mundo. Pero bueno, eso no le hace estar exento a casos como los que tocamos en este canal. Hoy vamos a indagar en un caso que inspiró innumerables obras, novelas y películas, y es un caso muy controversial que ocurrió hace casi 70 años. Es muy interesante. Yo no conocía este caso hasta ahora y que se conoció popularmente como el caso de Parker Home. Era un 22 de junio del año 1954 cuando una mujer acompañada de dos adolescentes de 15 años se acercaron a una pequeña cafetería ubicada en el Parque Victoria de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Una de las adolescentes era hija de esta mujer y la otra era una amiga de esta hija. En un momento, la dueña del local, llamada Agnes Ritchie, las vio muy felices, entonces empezaron a conversar. Ella solía hablar con sus clientes. Estas chicas habían pedido una gaseosa de limón y la otra había pedido una gaseosa de naranja, mientras que la madre pidió un té para disfrutar de la tarde. Y cuando la dueña empezó a conversar, fue una conversación más que normal. Hablaron del clima, la entrada del verano, y luego la dueña se despidió para seguir atendiendo a otros clientes. A eso de las 3 de la tarde salieron de la cafetería, pero 30 minutos después la dueña del local vio que las dos adolescentes se acercaron gritando. Ambas tenían sangre en sus ropas y no había señales de la madre. Como ambas hablaban al mismo tiempo, le fue bastante difícil entender lo que estaban diciendo. Una de las chicas pidió ayuda porque, según ella, su madre se había lastimado. Dijo que al parecer se había resbalado, se golpeó la cabeza y ella creía que estaba muerta. Esta era la situación inicial de lo que esta mujer, la dueña del local, vio. Pero antes de continuar con esta historia, vamos a hablar de estas dos adolescentes, brevemente de quiénes son y por qué son los personajes principales en todo este caso. La primera, llamada Pauline Yvonne Parker, nació el 26 de mayo de 1938 en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Era la segunda hija de Honora y Herbert Ripper. Como sus padres nunca se habían casado, ella llevaba el apellido de soltera de la madre, que era Parker. El padre de Pauline tenía una historia bastante turbulenta. Abandonó a su primera esposa e hijos para estar con la madre de Pauline y hasta estuvo detenido por abandono de hogar. La ex esposa nunca le concedió el divorcio, por eso ellos nunca pudieron casarse. Pero esa no fue la única razón de por qué ellos no se habían casado. La verdad era que la relación de los padres de Pauline era bastante problemática. La familia de Pauline era de clase trabajadora con orígenes muy humildes. El padre vendía artículos de pesca y caza, mientras que la madre era ama de casa. Pauline no era hija única, ella tenía 3 hermanos más. Lastimosamente uno de ellos murió al nacer, mientras que el cuarto hijo, el último que tuvo la pareja, nació con síndrome de Down y había sido enviado a una institución para discapacitados. Y tenemos que tomar en cuenta la época, el contexto de la época, porque en esa época era muy normal, cuando tenías un hijo con síndrome de Down, llevarlo completamente a una institución y no hacerte cargo. Pero por suerte esas cosas cambiaron en la actualidad y ya no se hacen con tanta regularidad. Cuando Pauline cumplió 5 años, ocurrió una nueva desgracia para la familia. Pauline tuvo que ser internada porque se le diagnosticó osteomelitis, que es una infección grave en la médula y que le afectó sobre todo a sus piernas. Afortunadamente, después de años de tratamiento y operaciones, logró curarse, pero quedó con secuelas. Por ejemplo, tenía problemas al caminar, ella había quedado coja, tenía dolores crónicos y ya no tenía la posibilidad de hacer muchas cosas que le gustaba, como hacer deportes o correr. Esta vida difícil, con largas estadías en el hospital, le obligaron a ser una niña solitaria, leyendo mucho y haciendo esculturas de arcilla en vez de jugar con otros niños. Y esta situación iba a tener un papel muy importante en lo que terminó pasando cuando conoció a su nueva amiga en el colegio.
Y ahora vamos a hablar de la otra adolescente. Juliette Marion Hulme nació el 28 de octubre de 1938 en Greenwich, en Londres. Era la primera hija del renombrado científico Henry Hulme y de Hilda Rivley. El padre, al haber trabajado como jefe dentro de los refuerzos británicos en la Segunda Guerra Mundial, se pasaba viajando. Entonces la madre, que según dicen, además no era muy buena madre que digamos, se quedó a cargo de su hija. Y voy a dar un ejemplo de por qué no era una buena madre. Y esto va a sonar chistoso o simpático, a pesar de que la historia es terrible. Pero hubo una ocasión en que hubo un bombardeo cerca de la casa de ella, que quedaba cerca de Greenwich. Y en vez de esconderse con su hija, Juliette, que tenía solo 3 años, que sería lo normal, cualquier madre agarraría a su hija y la llevaría al búnker para protegerse, la madre se fue sola a este búnker, dejándola afuera, en la nieve además. Además había nieve. Por culpa de esta situación, Juliette desarrolló una enfermedad respiratoria que le iba a seguir afectando hasta en su adolescencia. Uno de sus médicos les recomendó que se mudaran a un lugar más cálido, entonces la llevaron a ella sola a Barbados con una enfermera y luego a Bahamas con una familia que ellos ni siquiera conocían. O sea que básicamente ni les importaba su hija, para nada. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el padre de Juliette recibió una invitación para ir a trabajar como rector de una prestigiosa universidad de Nueva Zelanda y fue así como el 13 de octubre de 1948 se instalaron en la ciudad de Christchurch, que es donde ocurrió este hecho. Ahora, la estadía de la familia Hulme en Nueva Zelanda fue bastante controversial porque al parecer ellos no veían a los neozelandeses como iguales a ellos, sino que como menos, y esto hizo que la familia se ganara la fama de ser arrogantes, lo que hizo también que la hija tenga pocos amigos. Juliette entonces empezó a desarrollar una imaginación muy grande. Como no tenía amigos, empezó a crear amigos imaginarios, lo que hizo que la madre se molestara porque ella pensaba que tenía una hija loca. La madre la llevó a hacerse un test de coeficiente porque ella estaba preocupada, pensaba que su hija estaba loca, y este test dio como resultado que Juliette tenía un coeficiente intelectual bastante elevado. Ella tenía 170, que era superior al promedio, y ahí fue cuando la llevaron a la secundaria Christchurch Girls High School, que fue donde conoció a Pauline. Pauline era una chica de baja estatura, robusta, y muchos decían que era bastante masculina. Y esto también se comenta mucho en los medios de comunicación, pero en cambio Juliette era alta, era rubia y siempre estaba sonriente. A pesar de estas diferencias, ambas tenían cosas en común. Primero, las dos eran bastante solitarias. Pauline, por un lado, porque todos se burlaban de ella, no querían ser amigas de ella. Y por otra parte, Juliette, porque la familia había ganado esta fama de ser arrogante y ella también en parte era arrogante, entonces nadie quería estar con ella. Y segundo, ambas tenían problemas de salud, lo que las llevó a ser amigas cuando se quedaban por horas esperando que las clases de educación física terminaran porque ellas no podían tomar esa clase. Esta amistad fue creciendo y Pauline empezó a ver a Juliette como una especie de modelo a seguir porque Juliette tenía mucho dinero y tenía una casa muy grande, y ustedes saben cómo funciona la mente de los adolescentes, es como que se enfocan mucho en la parte superficial, y por eso Juliette era como el ejemplo a seguir de Pauline. Juliette también le empezó a contar sobre ese mundo imaginario que había creado, lo que hizo que Pauline de alguna manera siguiera sus pasos. Ambas empezaron a actuar como que ese mundo imaginario era real y que además ellas eran las protagonistas. Pauline se empezó a quedar más y más a dormir en la casa de Juliette, y por un tiempo en los medios de comunicación, inclusive después cuando esta noticia se hizo súper grande, se llegó a especular de que ellas eran amantes, de que eran novias, pero esto luego se desmintió por parte de Juliette, y también cuando el diario privado de Pauline salió a la luz, donde ella explicaba que esa relación que ellas tenían era más como una hermandad, sentían como que eran hermanas,
Pero este rumor surgió en el colegio, que llegó hasta el punto de que la directora llamó a la madre de Juliet a decirle que su hija se besaba y se agarraba de la mano con Pauline. La madre de Juliet obviamente no le importaba a su hija y no hizo nada al respecto, ni siquiera le sorprendió, no le dijo nada, no le comentó nada, porque ella estaba súper contenta de que Pauline era una distracción, o sea que ella no quería que su hija ni le hablara. Luego de esto, los padres de Juliet tenían planeado viajar por 3 meses y le iban a dejar a Juliet con Pauline. Lastimosamente, la enfermedad pulmonar de Juliet resurgió, pero esta vez con una tuberculosis. De igual manera, los padres no cancelaron el viaje. Ellos dijeron: no nos importa la salud de nuestra hija, vamos a irnos de viaje y que ella se quede en un hospital. Y eso fue lo que hicieron. La internaron en un hospital de Nueva Zelanda completamente sola. La única que la visitaba al hospital era Pauline, pero la madre dejó bien claro que solo tenía permitido recibir visitas algunos días y solo por un par de horas, y esto hizo enojar a Juliet, y fue ahí cuando empezaron a armar el plan. Las pocas veces que se veían en el hospital fue suficiente para armar el plan para poder estar juntas y librarse de sus familias. La idea era que ambas iban a viajar a Estados Unidos, iban a trabajar inicialmente como prostitutas, esto es lo que ellas tenían planeado hacer, se iban a casar con un actor famoso y que ellas mencionaban que no importaba quién iba a ser la que se iba a casar, pero una de ellas tenía que casarse con este actor llamado James Mason. Luego de esto escribirían un guión de sus vidas para luego venderla a los grandes estudios para que hagan una película. Y recordemos, ambas estaban muy metidas en este mundo fantasioso y ellas realmente creían que este era un plan que podían cumplir o que era realista. Con ese objetivo en la mira, empezaron a escribir un libro juntas donde sus personajes tenían nombres diferentes. Juliet era Débora y Pauline era Gina. Y esto no solo hicieron para el libro, sino que empezaron a pedirle a todos a su alrededor que empezaran a llamarlas con estos nombres. Los padres de Pauline empezaron a preocuparse porque ambas estaban obsesionadas con este mundo de fantasía al que ellas llamaban el cuarto mundo. Inclusive Pauline empezó a comer menos, a bajar mucho de peso y dejó de tener su periodo. Sorprendentemente, entre ambas terminaron de realizar 6 libros, algunas obras y poemas cortos. Cuando esta obsesión por este mundo de fantasía parecía salirse de las manos, los padres de Pauline la llevaron a un psiquiatra. El doctor les había dicho que había muchas posibilidades de que Pauline y Juliet estuvieran enamoradas y que lo mejor sería separarlas por un tiempo. Y acuérdense el contexto de nuevo, esto fue hace 70 años atrás, la homosexualidad no estaba bien vista, entonces obviamente un doctor iba a recomendar este tipo de acciones. Y eso fue lo que hicieron. Los padres habían prohibido a las dos adolescentes el poder verse, así que por 2 meses ni una visita tenían ellas. En estos 2 meses las familias vieron que Pauline y Juliet habían avanzado, ya no tenían este problema de fantasías, entonces decidieron que era el momento de que puedan reunirse de nuevo. Esto las puso muy contentas, pero muy poco después llegó la noticia de que tenían que separarse de nuevo, pero en esta ocasión era porque el padre de Juliet había sido obligado a renunciar como rector de la universidad porque sus colegas ya estaban hartos de su arrogancia y los maltratos. Para ese momento la madre de Juliet también estaba viéndose con un amante, cosa que las amigas se habían enterado y ellas pensaron que podían utilizar esto como para chantajear a la madre y así recibir su apoyo para poder cumplir el plan de viajar juntas a Estados Unidos, pero el padre ya sabía sobre este amorío, así que simplemente pidió el divorcio. Además hay que tomar en cuenta, con esta salida de la universidad, él ya no tenía trabajo y no tenía nada que hacer en Nueva Zelanda, así que la familia de Juliet iba a volver a Londres a procesar todo el divorcio y nada, iban a quedarse en Inglaterra. Y obviamente esto suponía la separación de las amigas, entonces preguntaron si es que Pauline podía viajar con ellos, pero cuando le preguntaron a la madre de Pauline, ella se negó rotundamente. Fue ahí cuando se vio la primera evidencia clara, o sea, obviamente que no se vio en el momento, pero después cuando se investigó
Pauline había escrito algo el 28 de abril de 1954 y ella escribió lo siguiente: rabia contra mi madre hierve dentro mío. De repente se me ocurrió una manera de librarme de este obstáculo. Si ella muriera, refiriéndose a la madre. Con un plan ya en mente, se acercó a Juliette, quien le dijo que estaba preocupada, pero que no se oponía a la idea, y esto también quedó escrito en este diario privado de Pauline, donde ella empezó a contar el paso a paso de este plan. También quedó registrado que ambas debatieron que todo tenía que parecer un accidente. Así, el martes 22 de junio de 1954 convencieron a la madre de Pauline para que vayan todas juntas al Parque Victoria, que fue donde pasaron la tarde en la cafetería de ese lugar, que fue lo que comentamos al comienzo de este video. Luego de salir de esta cafetería, la llevaron a caminar a una zona cercana, pero que era aislada, sin mucha gente, porque tenía un camino de difícil acceso. Cuando estaban en el lugar, Juliette dejó caer una roca rosada y la señaló como para que la vieran. La madre de Pauline se agachó a recogerla y en ese momento Pauline agarró el arma homicida. Era un ladrillo que ellas habían metido en una media. Le dio un golpe en la cabeza, pero la madre simplemente cayó sin perder el conocimiento. Ella seguía viva, ellas pensaron que con un golpe ya la iban a matar, pero eso no pasó. Esto hizo que ambas entraran en pánico, así que Pauline le propició más golpes. Cuando Pauline se cansó de golpear, fue el turno de Juliette, quien le dio más golpes que terminaron con la muerte de la madre. Por lo menos 30 golpes fueron propiciados en ese momento. Ahí fue cuando las chicas volvieron a la cafetería y pidieron ayuda, diciendo que la madre había caído y que había muerto. Cuando la policía llegó a la escena, era más que obvio que eso no había sido un accidente. Encontraron la media con el ladrillo y la madre además tenía heridas en el brazo que daban indicio de que trató de protegerse. Esa noche fue la última noche que las amigas pasarían juntas. Al día siguiente fueron interrogadas. Pauline siguió con esta versión de que la madre había caído, que fue todo un accidente, mientras que Juliette, por recomendación de su padre, mencionó que ella no había visto nada porque se encontraba más adelante que ellas. Supuestamente ella había caminado mucho más rápido y que simplemente escuchó el grito de la madre pero no vio nada, y también dijo que ella apoyó la historia de Pauline al comienzo porque ella era su amiga y simplemente le creía. Al final Pauline aceptó la culpa, pero ella había dicho que supuestamente Juliette no vio nada, entonces por el amor que sentía por su amiga la salvó, inclusive sabiendo que Juliette fue la que dio los últimos golpes, que fueron los golpes que mataron a la madre. Pero cuando la policía allanó la habitación de Pauline, se encontraron con este famoso diario privado donde ella contaba el paso a paso de este plan, y ahí se mencionaba que Juliette también había sido parte. De esa manera, ambas fueron llevadas a prisión. Este diario además tenía muchas evidencias que se usaron en el juicio. Por ejemplo, Pauline había escrito el 19 de junio sobre la emoción que ambas sentían por asesinar a su madre. También el 21 de junio escribió sobre el arma homicida, que inicialmente iba a ser una bolsa de arena, pero la cambiaron a un ladrillo dentro de una media. El 22 de junio escribió que era el día feliz del evento, el asesinato de su madre. Además mencionó que se sentía como que era Nochebuena esperando que ocurra la Navidad. La defensa trató de exponer que ambas tenían una especie de psicosis mutua, pero las evidencias de que todo había sido planeado y que además demostraba que sabían que lo que hacían estaba mal fue suficiente para llegar a una condena. Por ser menores de edad se salvaron de la condena de muerte, pero recibieron una sentencia que se mencionó que era una condena indefinida, y esta condena determinaba que una vez que se considerara que ambas estuvieran aptas para volver a la sociedad, entonces ellas serían dejadas en libertad. Así, tan solo 5 años después, ambas salieron de prisión con identidades nuevas y con la condición de que no deberían estar en contacto la una con la otra, o si no, de esa manera incumplirían su libertad condicional y se irían a prisión de nuevo. En los 90, una escritora llamada Anne Perry empezó a lanzar libros de misterio y crímenes. Con más de 20 títulos empezó a ganar cierta popularidad. Tiempo después se descubrió que esta escritora
era nada más y nada menos que Juliette Hume, la niña que ayudó a asesinar a la madre de Pauline. Ella dio muchas entrevistas sobre el caso, consiguió un éxito bastante bueno como escritora y al final cumplió su sueño de viajar a Estados Unidos, donde en el año 2017 empezó a promocionar su historia y las de sus libros para conseguir una adaptación como película. En total lanzó más de 100 libros y llegó a ganar varios premios literarios. En cambio, la vida de Pauline Parker fue totalmente diferente. Ella estaba arrepentida, vivió en el anonimato prácticamente. Por los siguientes 40 años se dedicó a servir a una escuela religiosa de niños y ella vivió una vida como monja. Hasta aquí esta increíble historia que fue conocida mundialmente como el caso Parker Hume. Espero que les haya gustado, por lo menos hayan disfrutado o les haya parecido interesante. Yo sé que muchas veces las historias antiguas no gustan mucho, pero este caso para mí por lo menos me pareció bastante interesante. Así que espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Zubia Asad en edición.